Hola familia, muy buen día, Dios les bendiga. Es una bendición poder seguir con ustedes este mes de septiembre a través del libro de los Salmos. Les saluda el pastor Raúl Cervera y qué bendición es poder estar el día de hoy meditando en un salmo muy especial. Quiero decir algo antes de poder leer el Salmo 2. Hay muchas cosas que nosotros los seres humanos hacemos. Muchas veces pensamos cosas vanas o hacemos cosas vanas. Muchas veces hacemos en verdad tonterías, pero una cosa vana que puede hacer el hombre, una cosa ridícula que puede hacer el ser humano realmente, y muchas veces no lo considera de esa manera, es oponerse a Dios, es amotinarse en contra de Dios, es pensar que el ser humano puede vencer a Dios o hacer cosas más grandes que Dios. Realmente eso sería necedad de parte del hombre. Hay algo muy importante que va a mostrarnos el Señor esta mañana a través del Salmo 2 en estos 12 versículos, y realmente vamos a poder entender mucho. Lee conmigo, por favor, el Salmo 2. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto, dice, mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados, dice ahí, todos los que en Él confían. Interesantemente, el Salmo número 2 nos muestra la necedad del hombre. Dice el salmista, no tiene un título quién escribió este salmo, pero probablemente podemos deducir que fue David. En el libro de los Hechos podemos encontrar eso, se cita este salmo, probablemente fue David, ¿ok? Entonces es interesante lo que David dice aquí, hace una gran pregunta desde el punto de vista como rey quizá. Dice: ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué hay en el pensamiento del hombre que puede rebelarse en contra de Dios y salir victorioso? Y es interesante que el salmista nos dice lo que hace el hombre necio, lo que hace el hombre tonto. Dice que los reyes de la tierra se levantan y los príncipes, dice, consultan unidos, ¿ok? Hay una unidad para lograr un propósito, según ellos, muy grande. Dice: príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. O sea, la oposición es en contra de Dios y de su ungido, Cristo Jesús, su Hijo. Hay una oposición para derribar las cosas de Dios, para traer abajo los planes de Dios, para pensar que el hombre puede hacer más cosas que Dios. Y realmente no es así. Y lo que están juntándose para hacer, dice: vamos a romper sus ligaduras, echemos sobre nosotros sus cuerdas. Dice, es interesante. Hay una unidad humana, hay un grupo de personas, reyes de esta tierra, es decir, personas que están bajo influencia, bajo liderazgo, tratando o asumiendo de poder mostrar al mundo que pueden derrotar a Dios. Interesante. ¿Recuerdas uno de los nombres de Dios en las Escrituras? El nombre de Dios en las Escrituras aparecen muchísimos, pero siempre me gusta mencionar uno en particular: Jehová Sedbaoth o Jehová Shedbaoth, Jehová de los ejércitos o el Señor de los ejércitos. Cuando tú ves ese nombre de Dios en las Escrituras y analizas las batallas que Dios ha lidiado en favor de su pueblo de Israel, te das cuenta que Jehová o el Señor de los ejércitos nunca fue derrotado. No hay ninguna derrota de Dios a lo largo de las Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis no vemos que Dios jamás fue derrotado. Y es más, te tengo una buena noticia: su ungido, Cristo Jesús, tampoco lo fue.
es interesante, desde que vemos la primera profecía de Jesús allá en Génesis capítulo 3, podemos ver cuando Dios habla con Adán y Eva después de que ellos han pecado, Dios le dice la victoria de Jesús sobre la serpiente. Es interesante. Vemos en el libro de Apocalipsis al final como el Señor desde su trono juzgará a las naciones serán derrotadas. En la gran batalla de Armagedón Jesús vencerá. O sea, nunca el Señor fue derrotado. Y realmente la pregunta, la interrogante de David es: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué piensan cosas vanas? ¿Por qué piensan que pueden vencer a Dios? Ahora, es interesante, hay un complot para tratar de derrotar a Dios, pero es interesante, mientras el hombre maquina todo esto, en el cielo sucede algo. Y el salmista lo dice, por favor lee conmigo el versículo 4, dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Mientras la gente está maquinando, vamos a derrotar a Dios, vamos a hacer esto, Dios dice aquí en su palabra, el salmista dice en su palabra: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Interesante. O sea, el hombre está haciendo su máximo esfuerzo para derrotar a Dios. ¿Y Dios dónde está? La Biblia nos muestra exactamente dónde está. ¿Sabes dónde está Dios? Dios está en su trono, sentado, mirando, contemplando muchas veces la necedad del hombre. ¿Y qué hace Dios? Se burla del hombre por su necedad, por pensar cosas vanas. Es una risa burlesca, dice aquí. Él está ahí mirando y contemplando y diciendo: qué necedad, qué tonto. ¿Puede el hombre que fue creado disputar y derrotar a su creador? Definitivamente no puede. Pero el hombre, muchas veces necio, trata de hacerlo, trata de hacer eso que no es lo correcto. Lee el siguiente versículo, me gusta muchísimo. Versículo 5 dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, con su ira. Ahora, es interesante. Vemos aquí que el Señor está diciendo: ok, vamos a actuar, vamos a hablar con ellos. Dice, hablará con ellos en su furor. O sea, Dios es un Dios paciente. Lo vemos en las Escrituras. La voluntad de Dios es que ninguno de sus hijos se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un Dios paciente. Dios tiene paciencia contigo, Dios tiene paciencia conmigo, Dios tiene paciencia con toda esta humanidad que muchas veces le ha dado la espalda. Ahora, es interesante. Dice que el Señor en su paciencia hablará con ellos, o sea, ya tiene un límite, y hablará con ellos, ok, y ahora sí, dice, los va en su furor, los turbará con su ira. El Dios paciente también tiene un tiempo, y ese tiempo es un tiempo donde ya pone un límite y Dios dice: ¿sabes qué? Hay mucha necedad, vamos a hacer cuentas. Y dice que Él los turbará con su ira. Wow, o sea, Dios en primer lugar está dando tiempo al hombre para que deje su necedad, para que abandone ese pensamiento que puede rebelarse en contra de su creador. Pero si él persiste, ok, dice Dios, es tiempo de hacer cuentas. Y viene y habla y dice que los turbará. Ahora, ¿te imaginas cuando Dios derrama su ira? Vemos eso en el libro de Génesis. Dios derramó su ira sobre la creación que le dio la espalda. En el libro de Pedro, Pedro habla cómo vendrá la ira de Dios sobre este mundo que ha decidido darle la espalda. Ahora, Dios siempre toma tiempo, es paciente, pero cuando ese tiempo termina, cuando el Señor dice, ok, basta ya, viene su ira. Yo no quiero estar bajo la ira de Dios. Dijo Jesús, ay, eso es fuerte. Durante el tiempo de ira, de juicio del Señor, eso realmente es fuerte. Y es interesante lo que dice el versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora, si vuelves de nuevo, los primeros versículos hablan acerca de que los príncipes y los reyes de la tierra se levantarán, consultarán contra Jehová y contra su ungido. Una rebelión, ¿ok? Ahora, el Señor dice a través del salmista que cuando esos reyes están juntos, amotinándose para rebelarse contra él, Dios dice en su palabra, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios quiere que los hombres desafiantes, en verdad, sepan que Él ha establecido un rey. ¿Y quién es ese rey? Jesús, nuestro Señor. Es el rey que el Señor ha establecido.
y Él va a reinar. Él reina, pero Él va a reinar, dice, desde Sión. Él va a hacerlo. Lee el versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El rey que ha establecido el Señor es Jesús, nuestro Señor. Ahora, y es interesante que aquí el versículo 7, el salmista dice que ese rey establecido por Dios está diciendo en primera persona que Él publicará el decreto. Él hará lo que Dios le ha dicho. Y lo que Dios le dijo es, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y quiero que no te confundas estas palabras. Lo que está diciendo aquí es que este rey no fue creado, ¿ok? La palabra engendrado aquí tiene la idea o describe una relación entre dos personas de la misma naturaleza. ¿Okay? No habla del sentido de que fue engendrado. Jesús no fue creado. Puedes leer el libro de Colosenses, puedes ir al libro de los Hebreos y puedes ir a muchos pasajes donde podemos encontrar que Él no fue creado, Él fue parte de esta creación, ¿ok? Jesús estuvo en la misma creación. Ahora, hay algo interesante, pero este Rey, Jesucristo nuestro Señor, está diciendo que Él tiene la misma esencia de Dios, y es interesante lo que describe el versículo 8, lee ahí, dice, pídeme y daré por esencia, te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora, es interesante. Podemos ver aquí cómo Jesús, el rey que reinará sobre Sión, va a tener todo bajo él. Todo. Dice que el Señor le dará por herencia las naciones. El ungido de Jehová tiene todas las naciones como herencia de él. Le pertenecen. ¿Ok? Le pertenecen. ¿Y qué es lo que hará el ungido de Jehová? Lo dice el versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora, interesante. ¿Saben qué hará el ungido de Jehová? Claramente nos dice que las naciones serán como barro, ¿ok? Como barro, y él las desmenuzará. Interesante. Volvemos a los primeros versículos. Los primeros versículos, reyes y príncipes juntándose, amotinándose para confabular en contra de Dios y de su ungido. Dios los mira desde el cielo, dice, qué necedad, ok, vamos a dar tiempo, vamos a dar paciencia a ver si abandonan esa necedad. Finalmente esa necedad no es abandonada y Dios dice, ¿sabes qué? Mi ira derramaré sobre ustedes. Tengo un rey, Cristo Jesús, mi hijo, que tiene mi misma esencia, y Él va a ejecutar su juicio. ¿Qué va a hacer contra todas aquellas naciones que se rebelaron contra Él? Dice que la quebrantará. Como vasija de alfarero serán desmenuzados. Hermanos, familia, ¿no es necio oponerse a Dios? ¿No es necio luchar con Él? ¿No es tonto realmente? Realmente lo es. Es vano. Acuérdate de esa palabra. Oponerse a Dios es vano, es tonto, es una pérdida de tiempo. Nunca podremos vencer a aquel que nunca jamás ha sido vencido. Jehová de los ejércitos. Versículo 10 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Me encanta la forma como Dios siempre está hablando, siempre se está dirigiendo a nosotros. Habla a aquellos reyes que se están rebelando y le dice, hey, sean prudentes, admitan amonestación, abandonen su necedad, pues está diciendo, no sigan en lo mismo. Más bien les doy un consejo, dice el salmista. Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Interesante, sirvan a Dios, no se opongan a Él, no se amotinen a Él, más bien sírvanle, alégrense. Y el versículo 12 dice algo más, no solamente a Dios, sino también honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Aquellos reyes y príncipes que se juntaron, se unieron para confabular, para amotinarse en contra de Dios, terminan siendo aconsejados y dice el salmista, no se opongan, ríndanse. No se opongan, ríndanse al Señor, sírvanle, número 1, y honren al Hijo. Servimos a Dios, honramos al Hijo, honramos a Dios, servimos al Hijo. La esencia de Dios es la esencia de Jesús. Ahora, es interesante, termina el Salmo, dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Una pregunta para terminar este precioso Salmo. Ahora, ¿quieres desafiar a Dios, unirte a gente vana y amotinarte en contra de Él, pero finalmente ser quebrantado? ¿O simplemente quieres ser ese hombre bienaventurado que decide confiar en Dios y, ¿sabes qué?, recibir las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros?
¿Te amotinas y te rebelas o confías y eres bendecido? La decisión es nuestra. Amén. Señor, te damos gracias por este lindo tiempo a través de este Salmo capítulo 2. Gracias porque realmente es vano que el hombre pueda o quiera o intente rebelarse en contra de ti y pensar que puede asumir la victoria. Jamás sucederá eso, Señor. Ayúdanos a ser esos hombres bienaventurados que confían en ti, Señor, y en tu ungido, aquel que tú has establecido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tengamos un excelente día. Bendice a la persona que escucha este audio, que ve este video y que tú le uses para tu gloria y que su confianza esté 100% en ti. Gracias, Padre. Gloria y honra te pertenecen a ti, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia. Un día pleno para confiar plenamente en el Señor. Nos vemos pronto.